De la gloria, Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios. En esta hora, papito lindo, yo vengo ante tu presencia, Señor, pidiéndote tu dirección, pidiéndote misericordia, Padre. Por favor, bendito Dios eterno, en el nombre de mi Señor Jesús te ruego que por favor, bendito Dios, active la fe. Activa la fe, Señor, en cada corazón. Por favor, para que tu palabra se haga vida, mi Señor, en cada corazón, en cada alma. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oh, glorioso Dios, y te ruego que me des el denuedo de tu palabra, para enseñar tu palabra, Señor. Bendito Dios poderoso. Bendito Dios, te ruego que me des el misterio de tu palabra. Llévame a la fuente de agua de la vida eterna, Señor. Y que vaya guiado por tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu sea el que me lleve a esa fuente de agua. Y que el maná sea el maná del reino de los cielos que realmente esté dando de mi boca, Señor. Que de mi boca salga, Señor, esa palabra que tú estás enviando, ese maná que estás enviando tú, Señor, para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, bendito Dios. Ato y reprendo todo espíritu contrario, todo demonio, todo lo que se quiera manifestar en contra nuestra. Toda cadena demoníaca la declaro destruida y echada fuera de aquí en el nombre de Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Porque mi lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que contra principados, contra huestes de maldad, contra gobernadores, contra potestades de las tinieblas, contra espíritus inmundos y demonios, contra todo lo negativo de las tinieblas. Bendito Dios poderoso, te pido que me des el poder y la autoridad, que no haya demonio que se resista en el nombre de Jesucristo. Enmudecen y son echados afuera de aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Y que ocurra, Padre, sanidades, Padre, en aquellas personas, Padre, en aquellos hijos tuyos que miran las predicaciones, Padre, que si está enfermo, Señor, que tienen enfermedades en su cuerpo, sean sanos en el nombre de Jesucristo, sean sanos por la sangre del Cordero de Dios, y que no se resista ningún espíritu inmundo afuera en el nombre de Jesucristo, quedan expulsados en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios poderoso, gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios, amén y amén. Bueno, yo quiero contar algo así brevemente, un sueño que tuve yo anoche. La palabra de Dios dice que compartamos los sueños con los hermanos, y voy a compartir este sueño para de algo le va a servir a más de alguien que lo escuche. Amén. Yo tuve un sueño ahora por la madrugada, eran las 2 de la mañana y yo no me dormía. Estaba meditando en el Señor y orando y meditando y todo, y después que me dormí un ratito y me volví a levantar a orar, y entonces el Señor me mostró un sueño donde yo les decía, miren, les decía yo en el sueño, se los dije que iba a empezar la tribulación, se los dije que iba a empezar la tribulación. Y andaban unas gentes con unos carteles y decía ahí, ha empezado la tribulación. Y entonces yo miraba que un montón de gente, unos corrían por un lado, otros corrían por el otro, y andaban huyendo del diablo. Andaban huyendo y era horrible aquel asunto. Y entonces yo me fui a un lugar, y allí en ese lugar tenía la palabra, tenía comida. Pero la comida era caldo de res. Caldo de res con hueso y con carne. Y entonces ahí tenía la comida, y dije yo, ahora pues a ver quién querrá comer de la comida. A ver quién va a querer comer de la comida, porque cuando yo les predicaba no quisieron comérsela. Pero ahora sí hay que mire cada uno, dije yo, quién se va a comer esta comida. Y yo estaba cuidando la comida ahí, y en el sueño yo no tenía hambre, yo no tenía sed, yo no tenía nada, y la gente andaba muriéndose de sed y andaba con una gran hambre, y no tenían ni siquiera para comprar, no tenían siquiera para dónde vivir, no tenían nada, era horrible aquel asunto. Y entonces
yo dije, bueno, pues ahora dije yo, ya empezó la tribulación. No estoy diciendo que ya ahorita empezó o que mañana va a empezar. La palabra de Dios dice que Dios nos avisa a tiempo y fuera de tiempo. Dios está avisando en este momento, yo no sé. Dios no me ha dicho que en este año empieza la tribulación, en el año que viene. Él no me ha dicho, pero me mostró ese sueño para anticiparle a los que me escuchan que tengan cuidado, que vivan lo más genuino y lo más santo que puedan y que se aparten del pecado y lo confiesen, porque la tribulación en cualquier momento va a empezar. Y para aquellos que me van a oír, muchas veces uno sueña de que uno está comiendo carne de gallina, caldo de gallina. El caldo de gallina o la carne de gallina, cuando uno sueña con eso, es porque uno está comiéndose la enseñanza dada por un pastor. Y cuando uno sueña que uno está comiendo carne de res, carne cocida y todo, es porque está recibiendo la palabra profética. La carne de res es figura de lo que es lo profético, porque es reseco, es duro. El hueso es duro. Y tenía carne, pero era duro el hueso. Si uno piensa comerse el hueso, no se lo puede comer, porque la tribulación es palabra dura la que va a venir, porque es la palabra del Apocalipsis. Entonces yo doy el sueño para que aquel que lo capte y que se aparte de las fiestas paganas y del pecado y de todo lo que pueda estar haciendo. Porque Dios me lo mostró, no para quedarme callado, sino para contarlo, para que no me vaya a mí el Señor a reclamar después que yo no lo dije. Porque ahorita hay un caos en todo el mundo y en cualquier momento va a empezar la semana 70 de Daniel y vamos a empezar la tribulación. Así es de que Dios nos libre y Dios nos guarde y que nos vayamos con el Señor. Amén. Bendito Dios poderoso. Entonces, vámonos a una cita bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Amén. Y dice la palabra del Señor así. Bendito Dios poderoso. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, que dice que recibimos el espíritu de adopción. O sea que cuando está diciendo que de adopción, está diciendo que nos ha adoptado el Espíritu Santo. Entonces, y dice que el Espíritu Santo es para que nosotros ya no estemos en temor o ya no estemos cometiendo los errores que antes hacíamos, ¿verdad? Entonces, lo importante que es, miremos bien, lo importante que es el Espíritu Santo. Nos adopta como a hijos y nos permite clamar al Padre. Miren qué importante es le estoy diciendo, lo que el Espíritu me explicó a mí. Porque dice que nos adoptó en adopción. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu del Padre. Entonces lo voy a leer una vez más y pongan bien atención. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta lo importante que es el Espíritu Santo, lo importante que es no tener contristado al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está contristado, entonces no vamos a entrar ahí arriba en el arrebatamiento. No nos podemos ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos ha adoptado para presentarnos delante de Jesucristo.
Si no está el Espíritu Santo en mí, yo no soy el cuerpo de Jesús. Porque el Espíritu Santo es el que me da el valor a mí de ser hijo de Dios. Si no, no puedo yo ser hijo de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu Santo está comprobado que es 3 veces 6. ¿Y 3 veces 6 qué es? El diablo entero, sin quitarle un pedacito. Entonces hay que tener temor porque hay que pedirle a Dios que nos ayude para no tener contristado al Espíritu Santo. Entonces vamos a Romanos 12:11, por favor. Para adelantito lo van a encontrar. Romanos 12:11. Y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviéndole a Dios. Oigan bien lo que está diciendo. Sirviendo al Señor, sirviéndole a Dios. ¿Sí vieron, verdad? Mire, hay que tener cuidado uno, porque si uno es perezoso, está difícil de agradar a Dios. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, ¿qué está diciendo ahí? Llenos en el Espíritu Santo. Llenos en el Espíritu Santo. Tiene que fluir el Espíritu. Tenemos que vivir por el Espíritu y en el Espíritu para poder agradar a Dios. Porque entonces, ¿cómo estamos fervientes sirviéndole a Dios si el Espíritu Santo no está en nosotros? Está contristado, está apagada la llama. Mire, ¿verdad que importante es tener agradado al Espíritu Santo? ¿Va? Increíble. Vámonos a Hechos 5:32. Hechos 5:32. Y dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién ha dado el Espíritu Santo? A los que obedecen. A los que obedecen. Ahora se dan cuenta que los que están celebrando fiestas paganas, lo siento mucho decir, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Lo siento mucho decirlo, ustedes tienen apagado el Espíritu Santo porque Él no está ahí. Porque solo el que obedece lo que está escrito. Es un espíritu de error el que tienen, que pareciera que es el Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo. Aquí dice claro: a los que obedecen, a eso les da el Espíritu Santo el Padre. Pero a los que no obedecen, no. Porque Dios no le da su Santo Espíritu a un soberbio, a un arrogante, a un desobediente. Porque es el Espíritu de Dios
El Espíritu de Dios, para no tener contristado el Espíritu Santo, tenemos que estar en obediencia. Obedeciendo a la palabra. Y si no obedecemos a la palabra, ¿cómo es eso que hay gente que por ejemplo, voy a decir algo, que hay gente que viene aquí y luego se van y el Espíritu los trajo aquí y se van? ¿Y cómo se van? Desobedeciendo al Espíritu. ¿Y cómo es que dicen que a buscar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se fue con ellos? ¿Qué Espíritu Santo será? Es un espíritu de error el que se va con ellos. Y según ellos piensan que el Espíritu Santo se va con ellos. No, no se va el Espíritu Santo, porque la palabra dice que el hijo queda en casa, pero el pecador no queda en casa hasta que se arrepienta, porque el hijo pródigo se fue de la casa porque cometió pecado, se rebeló contra el padre y se fue. Pero el Espíritu no se fue, el Espíritu Santo no se fue con él, porque él se fue a gastar las riquezas que le dio el padre, con prostitutas y todo eso se lo fue a gastar, o sea, con espíritus inmundos y demonios. ¿Y qué hizo? Después que lo devanaron los demonios y los espíritus inmundos, regresó a la casa. Y cuando regresó a la casa, fue vestido de nuevo, porque lo desnudaron los demonios por haberse ido de la casa. Ay, la gente nomás piensa que nomás es solo llegar a una iglesia y si el ministro está bien ahí en esa iglesia y llegar y solo irse, así ya creen que Dios ahí va con ellos. Qué equivocados están, que poco conocen la palabra. Entonces, la obediencia es importante para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Si no somos obedientes, el Espíritu Santo no va a permanecer en nosotros. Por ejemplo, el pueblo, la oveja, que cuando hay un ministro genuino y la oveja obedece a lo que el ministro le dice, el Espíritu Santo está permanente en aquella oveja, en aquella alma. Pero si no, no, porque el Espíritu Santo no le gusta la desobediencia. Porque Él no mora en el desobediente, Él mora en el obediente. Así es de que lo siento mucho, pero yo hablo la verdad porque a mí me lo van a reclamar ahí arriba. Y no señalo a nadie, no digo nombres, digo los. El que se la agarre, que se la agarre. Pero el que no esté bien, que se la agarre y que se arregle delante de Dios. Marcos 13:11, vamos a Marcos 13:11, por favor. Marcos 13:11. Oigan lo que dice Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. ¿Quién dice que va? ¿Quién? Eso les dijo Jesús a los discípulos. ¿Quién dijo que era el que iba a hablar? El Espíritu Santo. ¿Verdad que no dijo ustedes van a hablar? No, ustedes abran la boca, les dijo. Y el que va a hablar no son ustedes, es el Espíritu Santo. Por eso es que hay gente que le da miedo donde verdaderamente está el Espíritu Santo. No les gusta estar en aquel lugar, porque les dicen sus verdades y no les gusta. ¿Por qué? Porque no es el ministro que habla, sino el Espíritu Santo. Porque aquí dice... Por eso es que es importante la llenura del Espíritu Santo, para que cuando abramos la boca, no abramos la boca de por gusto, sino que la abramos guiados por el Espíritu, porque el Espíritu hace que así abra la boca para hablar Él. Amén. ¿Acaso yo soy? Es el Espíritu Santo que habla por medio de mi boca.
Por eso, por misericordia se cumplen las cosas que digo. ¿Por qué? Porque las estoy diciendo no yo, sino que el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y yo lo siento mucho, pero yo tengo que decir la verdad. Eso me mandaron. Y cuando viene gente así que el Señor me dice esto y esto y esto, diles, yo se los digo. Porque si no les gusta, ese es su problema, no el mío. Yo tengo que salvar mi cuero. A mí me dieron el ministerio profético y lo tengo que desempeñar. No porque yo quiera, sino porque el Espíritu Santo me hace hablar. Porque Jesús dijo, no serán ustedes los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Vino, por ejemplo, viene alguien, no voy a mencionar nombres ni decir nada. Por ejemplo, viene alguien que trae pintura de labios, trae pintura de pies, trae pintura de las uñas, trae pintura de todos lados. ¿Qué pasa si yo no le digo nada? Usted está con el pecado hace cómplice del pecado. No. La respuesta es sí. Así es. Me hago cómplice del pecado. Y entonces, ¿qué soy? ¿Profeta de Jehová o profeta del diablo? De Baal. Un profeta de Baal. Que el Señor reprenda al diablo, a Baal. Yo no puedo ocultar nada. ¿Por qué? Porque yo amo al que trae el problema. Y la gente hay veces que porque no tiene el conocimiento comete errores, ¿verdad? Pero alguien con conocimiento ya no comete errores tanto porque tiene el conocimiento. Entonces hay que enseñar. Entonces eso es importante, que nosotros tengamos el conocimiento. Y por eso es que yo digo la verdad. Como hace poquito le dije a una hermana que estaba con tantas cosas, tampoco voy a decir nombre, porque tal vez Dios la quiere traer de regreso aquí, porque ya estuvo aquí conmigo. Y le dije que era una mañosa y era una mentirosa. Y no le gustó. Y se fue, ya no vino. ¿Por qué? Porque traen la mentira del chisme, traen el problema de la mentira. Y cuando se les descubre, no les gusta. Porque la palabra dice que hay pecado que es manifiesto y puesto a la luz. Pero hay pecado que es oculto y lo desenmascara la luz. El pecado que es manifiesto y puesto a la luz es aquel que confiesa a uno. Pero el pecado que es oculto es aquel que no quiere decir nada a uno y Dios lo desenmascara y sale a la luz. ¿Sí o no? Amén. Miren, otra cosa que les voy a decir, miren, nunca le digan a Dios, nunca le digan al Señor, Señor, muéstrame el problema que yo tengo, hazme libre, Señor. Tengan cuidado con decirle eso a Dios, porque si le dicen eso a Dios, Dios los va a desenmascarar. Mejor es decirle al Señor, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Si algo hay que no te agrada en mí, Señor, perdónamelo. Y cuando nosotros le decimos eso a Él a nosotros nos muestra el asunto. Pero cuando le decimos, Señor, si yo no me quiero quedar en la tribulación, Señor, quítame todo el pecado, muestra mi pecado. Ay, Dios mío, después no vayan a estar llorando cuando Dios me comience a decir a mí esto y esto y esto y esto tiene, porque lo pidieron. Miren, hay que saber uno pedirle a Dios, porque si no, Dios mismo le va a desenmascarar todo el montón de cochinero. Por eso hay que decir, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Por favor, Señor, muéstrame a mí qué es el problema que yo tengo, Señor, y yo te voy a obedecer a ti, Señor. Porque hay cosas que verdad que no quisiéramos nosotros que alguien se dé cuenta, ¿sí o no? Amén.
Entonces hay que saber de pedir a Dios uno, ¿verdad? Y si uno es cuero, entonces por eso Dios usa al ministro para decirle las cosas a la oveja. Pero la oveja que es obediente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dios a mí no me ha dicho nada de mi hermana. Nada malo me ha dicho de usted. Me ha mostrado cosas buenas. ¿Por qué? Porque usted está en obediencia. Y Dios cubre al obediente, pero al sinvergüenza en cualquier momento lo va a desnudar. El diablo, porque Dios mismo permite que el diablo lo desnude. Entonces vimos eso, ¿verdad? Entonces cuando el Espíritu Santo está en aquella persona, el Espíritu Santo lo hace a uno ver cosas que, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿quién discierne el espíritu de los hombres? ¿No es el espíritu de los hombres? Porque el Espíritu Santo le alumbra a uno para que uno vea cuáles problemas están pasando en la congregación. Porque tiene que haber un orden, porque si no, por ejemplo, yo no miro qué es lo que está pasando en ustedes. Entonces, ¿qué chiste tienes que estoy yo aquí? No tiene ningún chiste que Dios me tenga a mí aquí. Entonces mejor los pone a ustedes ahí, ¿verdad? Que se vayan a su casa. ¿Y para qué estoy yo aquí? Pero Dios en su misericordia me muestra. Si no, pregúntele a ella. Pregúntele a ella, que, ¿verdad? No diciendo qué cosas, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia me decía en la madrugada, ve a ver qué está haciendo. Y yo iba y le decía, esto y esto y esto, deja ya de hacer esto y esto. Me decía ella, no, yo no. Y después, ella misma me dijo, como no lo aceptaba, porque verdad. Y después ya cuando ella comenzó en el trato, comenzó a decirme, sí, esto, ahí está ella de testiga. Esto, y esto, yo no puedo decir que era. Esto que usted me venía a decir a mí es verdad. Aleluya. ¿Y a dónde, verdad? ¿Para dónde? Si es el Espíritu Santo que está mandando a ver el asunto. Pero hay gente que se atreve. No, hermano, maldito el que confíe en el hombre. No está hablando del hombre, el ministro, está hablando del carnal, está hablando de la gente del mundo y de aquel ministro que esté en la pura carne. Pero no está hablando de un ministro que esté en el espíritu, porque la palabra dice que el que es nacido del espíritu es nacido. No por voluntad de carne ni voluntad de sangre, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Pero no, como no entiende, como no escudriña la palabra y se la lleva al diablo por lo mismo, porque no entiende la palabra y tienen suelta la boca, porque debajo de la lengua ahí traen el pecado y no lo sacan. Entonces vámonos a Efesios 4:3, por favor. Efesios 4:3. Efesios 4:3. Bendito Dios poderoso. Y dice la palabra del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A ver, léemelo ahí, ¿cómo dice? Preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz la unidad que es fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a tener la unidad con el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a tener la unidad con el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir? Estando en paz. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por medio de la paz podemos tener la unidad con el Espíritu Santo. Sin paz y sin santidad, como dijo mi esposa, nadie verá al Señor.
¿Y cómo vamos a tener esa paz en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a tener esa paz para tener esa unidad con Dios? Apartándonos del pecado, apartándonos del mal, no deseándole el mal a nadie, perdonando a quien sea, ayudando, teniendo comunión unos con otros. Así vamos a tener agradado al Espíritu Santo. Vamos a tener al Espíritu Santo. Si no, no. Por ejemplo, si yo empiezo a pensar mal de ustedes y comienzo con aquella tirria desde aquí del púlpito, ahí los comienzo a leñasear a ustedes aquí injustamente, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo está conmigo? No. Un demonio de ira está aquí conmigo. Si yo comienzo a hacer eso, que el Señor lo reprenda al diablo. ¿Y sabe qué? Yo conozco ministros así, que del púlpito comienzan a agarrar a las ovejas. Sí, usted aquí, usted allá, es que usted es una mañosa, usted aquí es un mañoso, usted aquí, que allá. Del púlpito los agarran a pedradas, a garrotazos, a leñazos. Que ahí no está el Espíritu Santo, sino un demonio de ira está gobernando al ministro para leñasear al pueblo. Esta palabra hay que predicarla, la verdad, pero no dirigirme. Yo no me puedo dirigir a ella diciéndole: tú eres esto, tú eres el otro, tú eres aquí, tú eres allá. No me puedo dirigir a mi esposa: tú eres aquí, tú eres esto, tú eres el otro. Mira, aquí te estoy agarrando con la palabra. Mira, no se puede hacer eso. Yo tengo que predicar aquí en el púlpito, y el mañoso que se agarre su porción, ¿verdad? Y que deje de ser mañoso. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo no puedo venirlos a señalar a ustedes. Cuando es cosa buena, sí los puedo señalar, ¿verdad? Es decir, nombre. Pero cuando es algo que no está bien, no puedo mencionar nombre, porque no puedo dañar a nadie así. Entonces, ya vimos otra cosa: ¿qué tenemos que tener para tener el Espíritu Santo? ¿Qué les enseñé ahorita? Paz. Paz. Usted y como quiera, y yo, tiene que tener paz conmigo y yo con usted, para que el Espíritu Santo esté en mí. Amén. Si usted no tiene paz conmigo y yo no tengo paz con usted, el Espíritu Santo no está conmigo. Amén. Ahora se dan cuenta que increíble, ¿verdad? Se dan cuenta las enseñanzas por misericordia que Dios nos está dando, ¿verdad? Amén. Y a todas las enseñanzas, nomás que no nos gusta a veces. No digo por ustedes, sino por otros, ¿verdad? Como dijo Jesús: no lo digo por ustedes, le dijo a los discípulos, sino que lo digo por este Satanás que está aquí. Era Judas, ¿verdad? Dijo: no lo digo por ustedes, dijo, no, que lo digo por este Satanás. Sí, en pocas palabras eso dijo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Amén. Vámonos a Juan 14, 18.